Buenas tardes, jóvenes caficultores. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto poder saludarles nuevamente este 9 de abril. Vamos a continuar con la clase del día de ayer, ¿verdad? O sea, como habíamos mencionado anteriormente, es una clase un poco extensa debido a que el tema pues tiene mucha información valiosa. Pero sin antes, chicos, recordarles siempre que al momento de que nosotros pasemos el link de asistencia, por favor no olviden registrarse. Recordándoles también que en caso de que no puedan seguir viendo la clase o que de repente tengan un contratiempo, buscar siempre la grabación, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook o el canal de Telegram. Por ahí también, siempre las recomendaciones, ¿verdad? Conectarse a una buena red Wi-Fi, tener pues atentos ahí lo que son los anotes, registrarse con su nombre real. Esto va a ser muy importante al momento de generarle sus certificados. Bueno, el día de hoy vamos a continuar reflexionando sobre los espacios seguros para la niñez. ¿Y qué medidas podemos tomar para asegurar que nuestros niños y niñas estén protegidos mientras las familias siguen impulsando la caficultura de manera responsable y sostenible? Le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, que pues sigue con el tema, el licenciado Emerson Ulloa. Licenciado, bienvenido nuevamente. Le damos aquí el espacio para que salude a los jóvenes y pueda dar su cátedra. Adelante. Muchas gracias, estimado Nelson. Gracias. Qué bueno, jóvenes caficultores, volvernos a ver el día de hoy, dar continuidad al tema importante que estuvimos mirando ayer, ¿verdad? Que tenía que ver con el trabajo infantil y ese trabajo forzoso y cómo poder identificar, digamos, esas diferencias entre uno y otro. Lo que vamos a ver hoy es muy importante, ya que tiene que ver que cómo la comunidad, digamos, en algún momento se involucra para poder establecer cierto grado de seguridad dentro de su entorno, donde los niños y niñas pues conviven, donde los niños y niñas desarrollan sus actividades locales y donde pues van a integrarse en una sociedad, esperando que los mejores espacios pues los proveamos desde la comunidad. Así que gracias por conectarse y animarles siempre pues a estar bastante pendiente porque estos temas son muy importantes. Tiene que ver con los derechos de la niñez, la vulneración de los derechos también y cómo nosotros como jóvenes, como personas adultas, podemos de alguna manera pues involucrarnos de una manera más intencionada para facilitar mejores condiciones para la niñez. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver algunas definiciones conceptuales sobre qué son esos espacios seguros para la niñez dentro de las comunidades, algunos ejemplos de espacios seguros para la niñez que ya los hemos venido identificando, pero que es importante pues poderlo ver. El día de ayer tuvimos algunas experiencias buenas relacionadas a este tema. Hoy vamos a tener nuevas experiencias también de cómo la comunidad, de cómo la cooperación puede involucrarse para mejorar esos entornos de la niñez. Vamos a ver también acerca de las iniciativas locales exitosas en la protección de la niñez y como les comentaba, pues vamos a tener también esa participación, ¿verdad?, de un alcalde municipal como representante de un gobierno local, donde le ha apostado al tema de protección de la niñez y a la prevención de trabajo infantil, principalmente en el sector café. Vamos a ver qué son esas organizaciones de base comunitaria y cuál es ese rol que juegan para la protección de la niñez, cómo la comunidad desde sus miembros pues puede ser ver involucrada para poder lograr mejores entornos y mejores espacios para los niños y las niñas. También vamos a hablar un poco acerca de los comités locales contra el trabajo infantil y cuál es ese rol que ellos van a tener o tienen ya dentro de la comunidad y vamos a conocer pues, un caso específico de una niña que estaba sufriendo trabajo infantil y cómo a través de las acciones de un comité pues lograron llegar a una resolución al fin de que esta niña pues mejorara su condición de vida. La reflexión del día de hoy es que el trabajo infantil pues roba la infancia, el acceso a la educación y el derecho a soñar de millones de niños y de niñas en el mundo. Antes de pasar a darle continuidad a estos temas que hemos venido abordando, les voy a compartir este código QR para que ustedes pues desde sus aparatos móviles puedan tomar una captura y puedan pues comenzar a grabar este código QR y a ver las preguntas que ahora mismo pues estaríamos nosotros viendo por acá. Entonces, justamente ahora pues se les van a proyectar esas preguntas que vamos a discutir. Ustedes tienen un enlace, ¿verdad? Dentro del chat que les invito a que lo utilicen para
pues dar respuesta a estas preguntas. Esto es muy importante porque es cómo ustedes tienen esos conocimientos relacionados al tema de inicio y cómo pues ustedes tienen nuevos conocimientos al finalizar esta clase. La primera pregunta nos dice cuál de las siguientes estrategias es más efectiva para prevenir el trabajo infantil dentro de las comunidades cafetaleras. Aquí tenemos nosotros 4 opciones y estas opciones pues ustedes pueden elegir cuál de ellas creen ustedes que es esas estrategias efectivas para proteger a los niños y niñas dentro de las comunidades. Tenemos la segunda pregunta que nos dice, al promover espacios seguros para los niños y niñas en las comunidades, yo contribuyo a. Entonces, ¿cuál es esa contribución que se hace cuando una comunidad se organiza para poder brindar espacios seguros para la niñez? Y la última pregunta nos dice de la siguiente manera. Uno de los roles que juegan las organizaciones de base comunitaria en la protección de la niñez puede ser, y aquí ustedes pues tienen las diferentes opciones. Entonces, les invito a cada uno de ustedes que puedan colocar esas diferentes respuestas en el chat y que pues ahí donde están puedan pensar, puedan reflexionar un poco para que pues al finalizar ustedes hagan un análisis de cuánto fue el aprendizaje del día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante para iniciar esta clase, y es que vamos a comenzar definiendo qué son los espacios seguros para la protección de la niñez y dónde pues podemos encontrar estos espacios, ¿verdad? ¿Quién debe de hacerlos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza la comunidad? Es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, en primera instancia vamos a decir que los espacios seguros para la niñez son entornos diseñados simple y sencillamente pues para proteger y promover el bienestar de los niños y de las niñas. Que estos lugares de alguna manera pueden ser instalaciones físicas o pueden ser aspectos emocionales o sociales y que estos espacios se caracterizan pues por ser libres de violencia, por ser libres de discriminación o por ser libres de cualquier abuso o tipo de amenaza. En otras palabras, son entornos donde los niños y las niñas se sienten cómodos y se sienten protegidos. Asimismo, estos espacios de alguna manera pues pueden incluir algunas áreas como por ejemplo las escuelas, los hogares, los centros comunitarios, los parques e incluso estos espacios virtuales, por ejemplo, donde se fomente el respeto, la empatía y la igualdad. Entonces, como verán ustedes, los espacios de protección o los espacios seguros para la niñez no se limitan a instalaciones físicas, sino que esto lo podemos construir de diferentes formas. Imagínense un grupo de niños, de niñas que tienen algún tipo de comunicación de manera virtual, donde se cuentan sus experiencias, se cuentan sus avances, hablan de sus desafíos y cómo pues ellos mismos pueden dar algunas soluciones para ir abordando las diferentes situaciones. O también imagínense un espacio físico con una instalación física donde los niños van y pueden asistir y pueden estar ahí, sentirse cuidados y protegidos, justamente como el ejemplo que mirábamos en la clase de ayer, donde una cooperativa que se llama Coaquil ha invertido, digamos, recursos, ha invertido tiempo, ha invertido estrategias para que los niños y las niñas se sientan cómodos en esos espacios que, aunque promueve, digamos, en este caso, una producción de café y una exportación de café, pero que también este espacio sirva para que los niños y las niñas, hijos de los productores que tienen algún tipo de relación con la cooperativa, se sientan pues en buenas condiciones. ¿Qué buscan estos espacios entonces? En resumen, buscan 3 aspectos principales. En primera instancia, los espacios seguros para proteger a la niñez buscan un entorno protector para la niñez, ¿verdad? Es decir, un ambiente donde los niños y las niñas se puedan sentir seguros. También buscan promover el bienestar de los niños y de las niñas, porque cuando hablamos de bienestar, recordemos que es algo integral, ¿verdad? No solo se refiere a que los niños tienen algunas condiciones ya aseguradas, por ejemplo, como la alimentación, como el vestuario, como la vivienda, que bueno, por derechos, ¿verdad? Como lo llama nuestra Convención de los Derechos de la Niñez, deberían de asegurarse en cada espacio, en cada entorno, en cada familia para la niñez, pero estos espacios refuerzan ese compromiso que ya tiene la comunidad, ese compromiso que ya tienen las instancias municipales, las instancias nacionales, para asegurar y promover el bienestar sostenido de la niñez. Y también estos espacios de protección buscan de alguna manera erradicar las diferentes formas de violencia que existen. En resumen, estos espacios seguros para la protección de la niñez son lugares, son acciones en las que los niños y las niñas se sienten bien y sobre todo libre de trabajo infantil o libre de situaciones que pongan en riesgo su integridad emocional, física, social, su salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representan estos espacios o entornos protectores para la niñez.
Ahora bien, ¿cuáles serían algunos ejemplos de estos espacios seguros que podemos encontrar en nuestra comunidad? Como verán aquí a continuación, no son situaciones que están muy alejadas de lo que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, en el centro tenemos la familia. Vean, la familia es el espacio seguro, es el mejor ejemplo de protección de la niñez que nosotros podemos dar, porque se establece en un marco de amor, en un marco de confianza, en un marco de comprensión, en un marco de cuidado. Entonces, si vamos a hablar de un espacio seguro, la familia debería de ser el primer espacio seguro para los niños y las niñas. Pero ¿qué pasa si dentro de la familia se están vulnerando los derechos de la niñez? Obviamente, ese espacio que debería ser el más seguro se está convirtiendo en un espacio inseguro, donde los niños y niñas no quieren estar y quieren de alguna manera estar en la calle, estar en el teléfono, estar en la computadora, estar en el campo de fútbol, estar en la escuela, si no se sienten cómodos en ese marco familiar. Pero como personas que estamos en proceso de formación, pues vamos a entender que la familia debería ser ese primer entorno de cuidado y de protección para los niños y las niñas. Luego tenemos otros espacios a nivel de la comunidad. Vean cómo del centro nos vamos moviendo hacia los extremos, hacia las orillas. Y bueno, ¿qué tenemos entonces alrededor de la familia? Tenemos la iglesia. La iglesia es ese espacio seguro donde los niños y niñas se sienten bien, donde los niños y niñas aprenden acerca de Dios, donde los niños y niñas aprenden valores y compromisos cristianos y que eso de alguna manera, pues al final se resumen en convertirse en mejores personas para la sociedad. Entonces, la iglesia debería de ser ese marco de seguridad que actualmente pues lo establece, lo hace, pero que debemos de asegurar que encontramos en la iglesia los entornos mínimos de protección de la niñez. ¿Cuál sería ese siguiente espacio seguro donde los niños y niñas deberían de estar? En el centro educativo. El centro educativo debería ser esa segunda casa de los niños y niñas donde se sienten bien, donde cada maestro, cada maestra hace el papel de padre o madre de familia, porque lo que hace es un cuidado de un niño que está en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo. Entonces, el centro educativo debería ser también ese espacio seguro, y en efecto lo es, ese espacio seguro que brinda protección y seguridad a los niños y a las niñas. ¿Cuándo un centro educativo se convierte en un espacio no seguro? Cuando se comienzan a tolerar situaciones como el bullying, por ejemplo, las peleas, los gritos, las humillaciones. Entonces, cuando en un centro educativo comienzan a permitirse estas situaciones, entonces ese espacio seguro se va convirtiendo en un espacio inseguro para los niños y las niñas a tal punto que no quieren estar en este centro educativo o en este espacio de formación. ¿Qué otros espacios tenemos a nivel de la comunidad? Bueno, tenemos los clubes, por ejemplo, donde los niños y niñas están organizados, donde los niños y niñas participan, por ejemplo, en un equipo de fútbol, en un equipo de baloncesto, por ejemplo, en un equipo de exploradores, donde los niños y niñas se sienten bien en su comunidad y que hacen algunas acciones, pues, que les permiten desarrollarse, crecer y donde se sienten bien. Entonces, donde nosotros vemos que los niños y niñas en nuestra casa, en nuestra comunidad quieren estar, eso significa que es un espacio que le brinda a ellos seguridad, confianza y sobre todo que le brinda protección. Y por eso, pues, desean sentirse en buenas condiciones. Y por último, vamos a ver los espacios recreativos. ¿Qué pueden ser estos espacios recreativos? Un parque, por ejemplo, o el mismo campo de fútbol, por ejemplo. Son espacios donde los niños y niñas salen a jugar, a divertirse y luego regresan pues a su entorno familiar. Entonces, de repente podemos encontrar en nuestra comunidad otros espacios que podrían ser protectores. Entonces, en resumen, ¿cuáles son esos ejemplos? Los lugares donde los niños y niñas se sienten bien, a eso vamos a llamar entonces como entornos protectores. Ahora bien, ¿qué es lo que brindan estos espacios? En primera instancia, protección y bienestar, porque promueven un entorno libre de violencia, libre de abuso, libre de discriminación y está asegurando que los niños y las niñas se sientan protegidos física y emocionalmente. Esto es muy importante, porque los niños no solo deben de estar protegidos físicamente, sino que deben de estar protegidos emocionalmente. Es decir, ninguna acción que tenga que ver o que entre en contacto con ellos debe de afectar su condición física o emocional de los niños y las niñas. Por otro lado, estos espacios deben de proveer un desarrollo emocional, es decir, un desarrollo en un ambiente donde los niños se sientan seguros, donde los niños puedan explorar sus sentimientos, donde puedan fortalecer su autoestima y puedan desarrollar confianza entre ellos mismos. Un niño o una niña que no tiene confianza en sí mismo es un niño que obviamente puede tener situaciones de baja autoestima y baja autoestima esto le va a acarrear dificultades para integrarse de manera adecuada en una sociedad. Por otro lado, vamos a conocer los aprendizajes y los crecimientos.
Es decir, que estos espacios deben de permitir que los niños y las niñas adquieran conocimientos, adquieran habilidades sociales, que valoren el entorno en el que están y que ese entorno les facilite a ellos pues un aprendizaje. Estos espacios también deben de permitir la expresión libre, es decir, fomentar la creatividad, fomentar la expresión sin miedo, la, la expresión que no tenga, digamos, repercusiones en un juicio o represalias por lo que los niños han dicho, sino que de alguna manera los niños se sientan libres de poder expresar lo que ellos sienten sin que esto implique represalias, por ejemplo, para ellos, sin que un maestro le diga, por lo que dijiste, te voy a castigar, o que un padre de familia diga, bueno, lo que estás diciendo en contra mía, entonces yo te voy a ejercer un castigo, por ejemplo. Entonces los espacios seguros deben de brindar esa libertad para que los niños puedan expresarse de manera adecuada. Por otro lado, las relaciones saludables deben de ser fomentadas, deben de ser enseñadas, y esto pues lo van a lograr a través de la interacción con otros niños y niñas de manera respetuosa, estableciendo pues una base sólida, ¿verdad?, de relaciones interpersonales y positivas entre los diferentes niños y niñas que lo conforman. Entonces, estas son algunas de las características que podemos encontrar nosotros en los espacios seguros. Ahora bien, hay algunas iniciativas a nivel de campo que de alguna manera han permitido que los niños y las niñas a estas alturas de la vida en algunas comunidades puedan sentirse bien a través de algunas estrategias, de algunas iniciativas que la comunidad ha estado impulsando junto con algunos actores locales. Vamos a ver 4 ejemplos de cuáles pueden ser esas iniciativas locales que le dan sentido, digamos, de pertenencia a una comunidad, a una niñez. En primer lugar, vamos a tener por acá lo que son los espacios amigables. ¿Qué son esos espacios amigables para la niñez? Son lugares donde a los niños y las niñas se les cuida. Principalmente estos espacios se establecen en las zonas fronterizas. Ustedes saben que, por ejemplo, Honduras bueno, es un sector geográfico de ruta hacia Estados Unidos principalmente, y por aquí pasan cantidades de niños y niñas todo el tiempo, principalmente por sus zonas fronterizas. Entonces, estos espacios amigables para la niñez se establecen en la frontera y aquí se le brindan cuidado, protección, ayudan a que los niños se desestresen, se hacen que los niños se olviden un poco de ese camino duro que llevan, de esas situaciones complicadas que han pasado, y bueno, los hace sentir bien durante su estadía en ese lugar o en ese espacio. También tenemos los centros de cuidado y desarrollo infantil, que estas son instalaciones físicas que organizaciones como World Vision Honduras, por ejemplo, a través de cooperantes o la empresa privada, han establecido en Honduras para asegurar que los niños y niñas, hijos de productores de café, tengan un espacio seguro mientras los padres se dedican a la corta o a la cosecha de café. Antes, sin estos centros de cuidado en las comunidades donde no están, los padres de familia llevaban a sus hijos a la finca de café, a aguantar hambre, a aguantar sol, a aguantar lluvia, levantándolos temprano, comiendo comida helada en las fincas de café, etcétera. Todas las situaciones que ustedes ya conocen, pero una vez establecidos estos centros de cuidado, brindan protección a la niñez y bueno, los niños y niñas pues se sienten muy seguros en estos espacios. Estos son los que se conocen como centros de cuidado y están ubicados en las zonas productoras de café. También tenemos las ludotecas comunitarias. Estas ya las vamos a encontrar principalmente en México. Vamos a encontrar muchas de estas experiencias donde los niños y niñas pueden aprender a través del juego. Por ejemplo, el tema de los legos, los rompecabezas. Estos son algunos de los aspectos que ayudan a poder reforzar las habilidades de los niños y niñas, principalmente motor, a motor fino, motor grueso, a través del juego y de las dinámicas. Esos son especialistas estos espacios de ludotecas comunitarias y estas las podemos instalar en una comunidad. Luego tenemos las casas de alegría, que estas las podemos encontrar principalmente en países como Costa Rica, por ejemplo, que estas casas de alegría también cumplen un rol muy parecido a los centros de cuidado en Honduras, solamente que allá son conocidas como casas de alegría. Y la diferencia entre los centros de cuidado y las casas de alegría es que las casas de alegría son instaladas dentro de las fincas de café, ¿verdad? Para que sus padres en la mañana dejen a sus hijos e hijas en la finca, se vayan a hacer la corta. Y los centros de cuidado, la diferencia es que es un centro que esté en la comunidad, entonces no está en la finca de café, sino que está en la comunidad y ahí los padres deben ir a dejar a sus hijos e hijas. Algunos elementos importantes de estas iniciativas que impulsa la comunidad es que
se hace uso de los espacios físicos comunitarios que ya existen. No necesitamos hacer una construcción específica para poder instalar estas situaciones, sino que podemos identificar una casa comunal, un centro educativo o cualquier otro espacio que la comunidad tenga disponible para poder instalarlo a fin de tener un espacio seguro para estos niños y niñas. También se pueden utilizar, digamos, algunos materiales locales como sillas, como mesas, para poder reducir los costos que esto puede implicarle a una comunidad. Pueden hacer uso de bancas, por ejemplo, que tenga la iglesia, bancas que tengan los centros educativos y adecuar estos espacios principalmente en los lugares donde tenemos cosecha de café y que no exista una instalación física definida para este. Con alguna gestión municipal, por ejemplo, o alguna vez se pueden canalizar materiales educativos, mencionar cuál es el fin que tienen, ¿verdad? Estos espacios y a través de ellos se pueden lograr algunas contribuciones. Y también, pues, se activa el voluntariado comunitario. Esto es importante porque la comunidad debe de estar comprometida y con mucha voluntad para poderlo hacer, porque estos niños no se van a cuidar solos, sino que necesitamos personas voluntarias dentro de la comunidad que puedan cuidar a estos niños mientras los padres se dedican, por ejemplo, a la cosecha de café o alguna otra acción en el sector donde trabajen. Aquí entra en juego, digamos, esa voluntad que pueden tener ustedes como jóvenes de comprometerse con la comunidad y ser ese voluntariado que impulse estas iniciativas para la prevención del trabajo infantil. Entonces, ahora les voy a presentar un video de Brendy Fuentes, que es una productora de café y madre de familia, que de alguna manera pues ha visto, digamos, la importancia que tienen los centros de cuidado y desarrollo infantil que se han venido implementando en su comunidad para la protección de los niños y de las niñas. Entonces, miremos el siguiente. Los CCDI ha venido a que mis hijos tengan mejor comportamiento en el hogar y en la comunidad. Me gusta hacer manualidades, jugar con mis compañeros. Sobre mi perspectiva, el trabajo infantil no es adecuado para los niños, porque esto le quita la oportunidad al niño de ser niño. Eso lo hace que asigna una responsabilidad que no es debida a su edad, cuando el niño debe de estar dentro de un centro educativo, dentro de un CCDI, recibiendo los conocimientos que el niño lo va a preparar para ser futuros brillantes. Estoy muy contenta que estoy en este proyecto y ya no voy a cortar café. Muy bien, entonces como pueden ver ustedes, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la comunidad se ha comprometido pues para establecer estos centros de cuidado y desarrollo infantil y cómo pues los productores están convencidos de que estas acciones realmente fortalecen la protección de la niña. Entonces, como miramos, Brendy es una productora, pero también es una madre de familia que ha visto, digamos, la importancia de estos centros de cuidado y que cree que es conveniente continuar impulsando estas iniciativas a nivel de campo. Ahora bien, les voy a presentar ahora una experiencia muy bonita, una experiencia exitosa que tiene que ver con la sostenibilidad de los procesos que se desarrollan a nivel de la comunidad contra el trabajo infantil, ¿verdad? O esa suma que podemos hacer para luchar contra el trabajo infantil. Esto está ocurriendo en San Juan, Intibucá, y bueno, tenemos un video, ¿verdad? Donde Ariel Santiago Benítez, que es el alcalde municipal del municipio de San Juan, Intibucá, nos comenta cómo se ha comprometido el gobierno municipal a poder ejercer acciones conjuntas con cooperantes para erradicar el trabajo infantil en su municipio y cómo le está apostando, digamos, a disminuir los índices de trabajo infantil que tiene actualmente pues el municipio a través de algunas acciones. Entonces, les voy a presentar el video, ¿verdad?, donde el alcalde nos comenta su experiencia en la prevención y lucha contra el trabajo infantil en el municipio de San Juan, Intibucá. Les saludo a Santiago Benítez, soy el actual alcalde del municipio de San Juan, Intibucá. Hoy les quiero compartir una historia de éxito en nuestro municipio, enfocado en lo que es la prevención del trabajo infantil. ¿Qué es un centro de cuidado infantil? En algunos lugares lo conocen como los puentes educativos, otros lo conocen como un centro de prevención del trabajo infantil. Bueno, la gente le pone diferentes nombres. Acá lo conocemos como un centro de cuidado infantil para la prevención del trabajo, valga la redundancia.
para nosotros es una historia de éxito porque ha permitido que muchos niños no estén en las fincas de café. Al ver todo el trabajo, el éxito que esto estaba teniendo, el involucramiento de los padres, los comités de prevención del trabajo infantil a nivel de cada comunidad, el trabajo del Consejo Municipal de Protección de la Niñez también, que es una experiencia exitosa en nuestro municipio, donde todas las instituciones pues nos reunimos con todos los cooperantes para abordar diferentes temas en cuanto a la vulnerabilidad de los derechos de la niñez, de los adolescentes y de los jóvenes. Los padres de familia tuvieron muy buenos resultados, ya no estaban exponiendo a sus niños en una finca de café a las lluvias, al sol, al hambre, comida helada, picadura de animales. Tuvo reconocer también que actores locales, en los centros de cuidado en cada comunidad, que se preocupan también por llevarles alimento a esos niños, por conseguir algún tipo de juguetes también, porque hay tantas necesidades, algún tipo de material que sea necesario, y la voluntad también de la corporación municipal, ¿verdad? Que ha ido año a año adquiriendo compromisos para que este proyecto sea tomado como propio, como un proyecto de municipio. Pues aún más, no queremos detenernos únicamente con 8 centros que tenemos actualmente en nuestro municipio, queremos que cada comunidad tenga su centro de cuidado infantil. Hacia esto va esta iniciativa y queremos compartirla con ustedes, una historia de éxito en cuanto a la prevención del trabajo infantil en San Juan Intibucá. Muy bien, entonces, como verán ustedes, el alcalde municipal de San Juan Intibucá nos presenta esta iniciativa. Actualmente, el municipio de San Juan cuenta con 8 centros de cuidado y desarrollo infantil. 5 los ha coordinado justamente con la cooperación con ONGs, en este caso con Visión Mundial, y los otros 3 los ha apalancado con UNICEF, ¿verdad? Estas son alianzas estratégicas que se están haciendo para poder pues prevenir el trabajo infantil en San Juan Intibucá. Entonces, a estas condiciones, digamos, el municipio de San Juan Intibucá es un ejemplo de lucha contra el trabajo infantil y hay un trabajo muy fuerte que ha venido haciendo, en este caso, el gobierno municipal de San Juan desde el 2017 para poder reducir los índices de trabajo infantil que hay en la zona. Como ustedes saben, San Juan Intibucá es uno de los municipios mayor productor de café en la zona de Intibucá. Entonces, vale la pena, digamos, que estas iniciativas se instalen donde tenemos mayor cantidad de producción, porque es muy probable, ¿verdad?, que a mayor cantidad de producción, pues, mayor incidencia de trabajo infantil puedan ocurrir en la zona. Entonces, la reflexión que hacía el alcalde municipal nos llena de mucha alegría porque, de alguna manera, se ha ido apropiando, digamos, de esas iniciativas que de alguna manera se han apalancado con la cooperación, pero que el gobierno municipal las está asumiendo como propias y que le está dando sostenibilidad, porque en algún momento la cooperación se termina, los presupuestos se terminan, pero los gobiernos locales, a través de sus estructuras locales, permanecen por mucho tiempo en una comunidad. Entonces, ¿quiénes son los que dan el verdadero soporte? Bueno, el liderazgo de la comunidad a través de las acciones que se puedan realizar con un gobierno local que está comprometido para la prevención del trabajo infantil. Y en este caso, pues, San Juan Intibucá, a través de su corporación, es un ejemplo que tenemos nosotros en Honduras de cómo poder prevenir el trabajo infantil en el sector café a través de la implementación de los centros de cuidado que justamente, pues, el alcalde lo estaba mencionando. Les saludo. Ahora bien, también tenemos otras iniciativas muy importantes que se hacen dentro de estos centros de cuidado, solo para reforzar un poco lo que estaba mencionando el alcalde. Pintura con café es una dinámica que ha venido utilizando, que se ha venido implementando en los centros de cuidado, en donde se logra conectar, digamos, a los niños y las niñas a través de acciones relacionadas al arte con el rubro del café. ¿Cómo es posible esto? Bueno, se desarrollan talleres a través de los centros de cuidado donde los niños, por ejemplo, hacen sus pinturas con café o pinturas a base de café. Como verán ustedes en esta fotografía, por ejemplo, comienzan los niños a tener formación relacionada al arte. Claro, hay que identificar también dentro de los centros de cuidado, es una de las labores que se hacen para poder desarrollar el taller, es identificar las habilidades, por ejemplo, que tienen los niños y niñas en temas de pintura, para que esto facilite y para que esto motive también a los niños y niñas
de poder alcanzar el objetivo que se espera de que puedan lograr, digamos, establecer obras artísticas a través de pinturas a base de café, porque eso de alguna manera le conecta también. Así como mirábamos en la presentación de ayer, por ejemplo, cómo los niños aprenden a cantar, cómo los niños pueden convertirse en baristas. Esta iniciativa también permite que los niños y niñas puedan establecer acciones de arte. La última niña, por ejemplo, que tiene la fotografía con esas labritas por ahí, ella mencionaba que uno de sus sueños es convertirse en diseñadora y ella cree que a través de realizar las pinturas puede lograrlo porque eso le despierta, dice, ideas en las que ella puede invertir su tiempo y que en el futuro ella quiere ser una persona diseñadora y que estos talleres pues le han permitido a ella pues esa facilidad de poder tener ideas un poco más claras para poder compartir con otros niños y niñas. Entonces, aquí miramos una de las representaciones que podemos lograr en los centros de cuidado, así como las acciones que miramos ayer justamente de catación con la Escuela Chapolas de Coaquín. Ahora bien, quiero presentarles un video muy bonito también que está relacionado a esa iniciativa que nos comentaba el día de ayer el director de la Escuela Chapola, si se recuerdan, de la Coaquil, donde él hablaba que a través de las acciones que hace la cooperativa pueden fortalecer las habilidades de los niños y las niñas en situaciones, por ejemplo, como la catación, ¿verdad? Como el tema de barismo, cómo pueden enseñar, por ejemplo, a seleccionar los granos, cómo estos granos, digamos, se convierten en una planta. Y él nos mostraba a nosotros cómo hace esa combinación, ¿verdad? O esa referencia entre lo que significa la escuela Chapola, ¿verdad? Esa planta en crecimiento con los niños y las niñas que están en un proceso de aprendizaje, en un proceso integral. Entonces quiero mostrarle un video de cómo los niños y niñas en estas escuelas de catación pueden disfrutar de esos espacios mientras están aprendiendo y están relacionados con el rubro del café. Porque recuerden, hay niños y niñas que lo único que conocen del café es una tumbilla donde han ido a cortar a una finca de café y probablemente esa experiencia no ha sido la mejor. Entonces le hablan de café y probablemente ellos solo se les ocurren esas situaciones donde han aguantado hambre, donde han aguantado frío, donde han aguantado sol, donde se han caído, etcétera, donde han aguantado, por ejemplo, un maltrato. Pero estos niños y niñas están viviendo una experiencia diferente en el rubro del café. Por un lado, tenemos niños que están pintando obras de arte con pintura a base de café, que tiene una conexión directa con el rubro. Y por otro lado, tenemos niños que están aprendiendo a catar, que están aprendiendo a algunas técnicas relacionadas al café, a poder seleccionar el mejor grano, a poder identificar que el café tiene cuerpo, que el café tiene olor, que tiene fragancia, etcétera. Todos esos criterios o características que podemos ver en el café. Entonces quiero mostrarles este video, cómo los niños y niñas a cortas edades pueden aprender de rubro. Ahora, imagínense si un niño o niña de 9 años está aprendiendo esto ahora mismo. ¿Qué va a pasar cuando este niño o niña tenga 24, 25 años? Es seguro que va a estar muy conectado con el rubro del café. Entonces, sin más preámbulos, pues les presento ahora el siguiente video. Mi nombre es Kenzie Alejandra Portillo, tengo 9 años y me gusta mucho catar. El proyecto Chapola en sí son 2 años de formación, ¿verdad? Acerca del tema de catación, barismo, manejo técnico, beneficiado, todo lo que comprende el café. Fruto dulce, piña, pera, frutos rojos. Quiero dar gracias principalmente a Miguel y a Coaquil porque Miguel es un muy buen maestro. Siempre nos ha atendido muy bien y ha sido bien especial con nosotros. Y muy bien, como verán ustedes, es hermoso ver cómo estos niños y niñas logran disfrutar del rubro del café de una perspectiva diferente. Estoy seguro que estos niños y niñas aman el café y están esperando que vengan esos espacios de vacaciones para poder aprovechar ese tiempo y poder conectarse con el rubro del café de una manera muy diferente. Entonces, ayer el director de la escuela, Miguel, nos comentaba a nosotros cómo es posible que esta experiencia tan maravillosa puede estar ocurriendo, ¿verdad?, dentro de la comunidad
a través de la implementación de acciones que está logrando pues una cooperativa. Esto es cambiar la realidad que nosotros tenemos en el sector del café, donde los niños y las niñas se sientan motivados, quizás no por ir a cortar el grano, sino por poder seleccionar el mejor grano, para poder catar ese grano de café, para poder convertir ese grano de café también en pintura, que posteriormente le va a servir para crear sus obras artísticas, por ejemplo. Entonces también necesitamos mucha creatividad de cómo poder conectar a los niños y las niñas de una manera diferente con el rubro. Y como les menciono, la experiencia que están viviendo estos niños y niñas, ya sea en los centros de cuidado, a través de las pinturas con café y crear esos artes, así como estos niños y niñas que están realizando algunas acciones de catación en la Escuela Chapolas, es una experiencia muy diferente que de repente se necesita contar a otros niños y niñas que solo están viviendo una dura realidad, como es cortar el grano, como es trasladar ese grano a un lugar de pesa, arriesgarse todo el día, por ejemplo, para poder tener un producto que contabilizar en la tarde. Es una manera completamente de ver, digamos, el sector. Pero estas iniciativas pues nos permiten a nosotros, digamos, conectarnos de una mejor manera. Ahora bien, si se recuerdan ayer, Miguel nos comentaba a nosotros como director de Escuela Chapolas acerca del proceso de catación, pero ahora también nos va a comunicar en el siguiente video cómo también la escuela permite que los niños y niñas tengan interacciones con los compradores de café. Y eso es muy importante porque están viendo toda la cadena de producción del café hasta la exportación. Entonces, eso ayuda muchísimo a que los niños y niñas se puedan conectar siempre de una forma diferente con el rubro. Mi nombre es Ken. Entonces, ahora les presento, ¿verdad? Nuevamente una continuación del video de ayer, donde pues Miguel, el director, ¿verdad? De la Escuela Chapolas, nos comenta esos procesos que han ido teniendo con los niños y las niñas en su escuela. Que esta iniciativa ha sido vista bastante bien vista por el tema de compradores, ¿verdad? Porque puede ver de ellos que nosotros tenemos compradores de café de los nanolotes que hacemos con los niños, porque en procesamiento, tenemos pequeños nanolotes que son lotes experimentales de los padres que nos prestan la cereza de su finca para poder hacer nanolotes con los niños. Entonces esos nanolotes nosotros los ofertamos a diferentes y ellos los compran, y gracias a esos ingresos la escuela es sostenible. Y también otros donantes que se han sumado a la iniciativa para poder cooperar, ¿verdad? Porque la escuela es completamente gratis. A los niños toda la materialidad, viajes que hacemos a diferentes lugares para como a centros experimentales o ferias es financiada por los fondos de la cooperativa y de cooperaciones. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción poder ver cómo estos niños están aprendiendo café, de toda la etapa de procesamiento, manejo técnico y todo lo que es café, pero también estamos contribuyendo a que los niños desarrollen habilidades, ¿verdad? Y también como apoyo en sus tareas escolares. Entre la primera y la segunda generación tenemos 32 niños en total. De esos 32 niños, 19 son niñas, los demás son varones. Y la tercera generación que ahorita estamos en proceso de matrícula, y ahorita lo vamos a meter con un enfoque a darles clases de inglés. Entonces nosotros vendemos ese enfoque de esa manera, ¿verdad? Que los niños tienen que aprender de café, ¿verdad? Porque ellos son los dueños, los futuros dueños de las parcelas, de las fincas de sus papás. Interesante el tema de la inclusión de las niñas. Tuvimos una experiencia con una niña de la primera generación, que eso es bien, yo siempre lo cuento y es bien interesante. En la zona hacemos una feria de la mancomunidad de café, pero el año pasado, que fue el 2024, se hizo una feria de catación, una feria de métodos de una competencia de métodos de filtrado, donde participaban varias personas, dueños de cafeterías que ya eran mayores de edad, los que participaron con la exposición de su método y sus cafés. Nosotros pusimos una niña a competir con los demás, y la niña
ganó el primer lugar con el método origami, con el café que ella presentó de la escuela. Entonces, ese es un logro que nosotros vimos. La niña apenas, ella tenía 12 años, ¿verdad? Cuando hizo su presentación y vimos nosotros el impacto, cómo esos niños se han empoderado del tema de formación en café. Vimos en los niños es que gracias a la catación y gracias a toda la formación en café, más que todo en catación, porque en catación hay que ser muy disciplinado para poder ser catador, disciplinado, ordenado, hay que planificar los tiempos y todo eso. Eso le ha ayudado mucho a los niños. ¿Por qué? Porque los niños hoy son muy organizados en su casa, son muy organizados en la escuela. Algo muy importante que nosotros lo vemos es que los niños nos sirven a nosotros como apoyo en horas extracurriculares de su escuela, nos sirven como apoyo para atender compradores de café. Y eso atrae mucho. Eso los compradores lo ven muy bien. Bien, entonces, como verán, Miguel nos hablaba de aspectos relevantes que tiene que ver con el proceso que ellos están llevando a cabo. Así que nos sentimos pues muy alegres, muy orgullosos, ¿verdad?, de que existan estas escuelas de catación que puedan fortalecer las habilidades de los niños y de las niñas. Y seguro que estos niños y niñas, si continúan en estos procesos formativos, pues van a ser grandes personajes del café al corto tiempo. Así que muchísimas felicidades, ¿verdad?, por todas estas iniciativas que se están llevando a cabo desde la Coaquil, ¿verdad?, en esta escuela de catación llamada Chapolas. Así que muchísimas felicidades para esta cooperativa que está haciendo la diferencia en el rubro del café. Muy bien, ahora pues vamos a hablar de otro tema muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento del rol de liderazgo comunitario. Vean, para que estas iniciativas puedan llevarse a cabo, es importante que podamos tener liderazgos comprometidos a nivel de la comunidad, porque esto no lo hace la cooperación internacional, no lo van a hacer las cooperativas solas, no lo va a hacer el gobierno local solo a través de sus estructuras, no lo va a hacer un gobierno solo, sino que necesitamos del apoyo y la contribución de la comunidad. Entonces, el primer interesado en este caso para poder reducir los índices de trabajo infantil y poder implementar iniciativas que cambien, digamos, la forma de ver el sector café, tiene que venir de la comunidad, de sentir la necesidad de que se necesita cambiar una realidad, que se necesita mejorar la protección de la niñez, que se necesita asegurar los derechos de los niños y las niñas que ya están establecidos en la Convención de los Derechos de la Niñez y que, bueno, esas acciones deben de ser implementadas como las que ya estamos nosotros mirando acá. Entonces, no les estamos hablando y comentando de algo que puede ocurrir, sino de acciones que ya están ocurriendo en una determinada región, en una determinada zona, y que definitivamente pues, nos sirven a nosotros para animarnos y para motivarnos en poder cambiar esas realidades. Entonces, cuando hablamos de fortalecer el liderazgo comunitario, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de las organizaciones de base comunitaria. ¿Y qué es eso de organizaciones de base comunitaria? Simple y sencillamente es cuando un grupo de personas se unen para reflexionar sobre un tema en específico o sobre problemas específicos que de alguna manera afectan a su comunidad y que deben de buscarle soluciones conjuntas. Los problemas pueden ser de carácter social, pueden ser de carácter cultural, económico, político, productivo y pues otros que podamos agregar nosotros. Entonces, ¿qué es eso de organización comunitaria? Grupo de personas que se reúnen para abordar temas específicos que tienen una afectación general en la comunidad y que necesitan darle algún tipo de respuesta. Pero, ¿quiénes son esas organizaciones de base comunitaria que podemos ver en la comunidad? Bueno, estas son las más conocidas, pero podemos tener otras. Por ejemplo, los patronatos comunitarios. Los patronatos comunitarios simple y sencillamente es una representación del gobierno local en una comunidad. El gobierno local lo vamos a tener a nivel de municipio, pero los patronatos es ese gobierno local o esa representación del gobierno municipal en una comunidad y lo conocemos como patronato, que es un grupo de personas que hacen acciones para beneficio de la comunidad. Tenemos las juntas administradoras de agua, que son líderes comunitarios que se han reunido para asegurar que el recurso agua llegue a todas las personas con la calidad que se requiere para ser consumido y que este no sea perjudicial para la salud de los niños y de las niñas y de las familias en general. Tenemos, por ejemplo, la Asociación de Padres y Madres de Familia, que son asociaciones que se crean en los centros educativos para dar salida o dar respuestas a las situaciones o problemáticas que esté enfrentando un centro educativo en una situación X.
También tenemos los grupos religiosos, que esto los vamos a encontrar o los vamos a reconocer más bien como líderes de fe, que son personas de la comunidad que tienen cierta formación en temas de nutrición espiritual y que ejercen, digamos, bajo esa cobija de enseñar a los niños y las niñas el temor a Dios y cómo poder ser mejores personas a través de un aprendizaje bíblico. También tenemos los comités de protección contra el trabajo infantil, que son figuras específicas que se crean para prevenir el trabajo infantil en una comunidad X. Lo importante de estos comités, que más adelantito lo vamos a ver, es que tienen, digamos, una visión también holística de la comunidad y que de alguna manera pues son reconocidos por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en Honduras, y eso pues les da a ellos la garantía que pueden hacer acciones a nivel de su localidad en función de la protección de la niñez. Ahora bien, ¿qué buscan estas organizaciones? En primera instancia, priorizan esas intervenciones, es decir, tienen una problemática X, pero ellos van a priorizar en qué van a intervenir o en qué acciones van a esforzarse o intervenir, digamos, a través de acciones que mejoren una problemática que se está viviendo. Estas situaciones, ¿verdad? Ya priorizadas, pues bueno, van a ser enfrentadas a nivel de la comunidad, es decir, los problemas sociales van a ser enfrentados a nivel de la comunidad porque están ocasionando una afectación y esa afectación pues no es buena para la comunidad. Entonces priorizamos, enfrentamos la problemática y luego ¿qué vamos a hacer? Trabajamos juntos por un objetivo en común. Es importante que cuando la comunidad se organiza y prioriza los problemas, vaya dando salida uno a la vez, o puede la comunidad organizarse, hacer diferentes grupos o diferentes acciones para ir dándole soluciones a la vez. Por ejemplo, si se fijan, los patronatos tienen una dirección a nivel de la comunidad, proyectos comunitarios, juntas de agua, asegurar la calidad, por ejemplo, del acceso a agua, asociación de padres y madres de familia, situaciones relacionadas a la escuela, grupos religiosos, situaciones relacionadas a la nutrición espiritual, comités de prevención de trabajo infantil o de protección de la niñez, situaciones enfocadas al cumplimiento de los derechos de la niñez y a la prevención del trabajo infantil. Entonces, estos grupos pueden dar, digamos, una salida a esas situaciones que están afectando a una comunidad X. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estas organizaciones de base comunitaria? En primera instancia, es que estas organizaciones de base comunitaria están en la comunidad. No son personas de otra comunidad o de una ONG o de un gobierno local que las instala. Probablemente participan en esa instalación, pero quienes las integran son personas que tienen en primera instancia acceso a la familia. Y bueno, ¿qué permite el acceso a la familia? Bueno, que estas organizaciones puedan identificar de manera temprana los riesgos y los casos de abuso y vulneración de derechos que puedan existir. Que existan redes de apoyo donde se crean vínculos sólidos entre las familias y otros recursos locales como servicios médicos, educativos y legales, por ejemplo. El empoderamiento comunitario, que involucra a todos los miembros de la comunidad en la protección infantil, fomentando la responsabilidad colectiva y la creación de espacios de protección de la niñez. Y por último, una respuesta inmediata a los impactos negativos en el bienestar de la niñez. Las organizaciones de base comunitaria o OBC pueden responder rápidamente a las emergencias, a las alertas que dan las autoridades y brindar una asistencia inicial a los niños y niñas en una situación de peligro. Esa es la diferencia de las organizaciones de base comunitaria, que no esperan a que venga un ente exterior a dar solución a la problemática, sino que ellos pueden hacer esas acciones de una vez en cada una pues, de sus comunidades. Ahora, como buenas prácticas podemos ver nosotros, por ejemplo, los comités de prevención de trabajo infantil. ¿Y qué es un comité de prevención de trabajo infantil o de protección de la niñez, como se pueden conocer en otros lugares? Simplemente es una estructura comunitaria organizada con el fin de realizar acciones para la prevención del trabajo infantil y la protección de la niñez, incluyendo la identificación, el seguimiento de casos de vulneración de los derechos de la niñez en su comunidad. Como podrán ver ustedes, esta organización lo que busca simple y sencillamente es el beneficio mutuo. ¿Y cuál es ese rol que juegan esos comités de prevención contra el trabajo infantil? La sensibilización, porque recuérdese que estamos hablando de trabajo infantil, una situación de patrones culturales, como lo mirábamos ayer. Entonces, necesitamos procesos de sensibilización donde las personas cada día más acepten el trabajo infantil como una problemática que debe de ser abordada de manera integral. Estos comités de prevención de trabajo infantil también realizan gestiones a nivel de los gobiernos municipales para que se mejoren las condiciones de vida de los niños y las niñas en las comunidades, y también realizan acciones de detección y de seguimiento de casos de vulneración de derechos que podamos encontrar en la comunidad.
Un ejemplo de estas acciones lo miramos a continuación, donde los comités, digamos, a través de una perspectiva diferente, pueden dar salida a algunas situaciones, por ejemplo, como la que vamos a ver a continuación. Algunas de las acciones, por ejemplo, específicas que realizan estos comités de protección de la niñez tienen que ver con la prevención. Y bueno, ¿qué es eso de prevención? Bueno, son aquellas acciones que promueven campañas de sensibilización sobre los derechos de la niñez y que los niños y las niñas de alguna manera pues requieren de que exista esta organización a nivel de la comunidad que dé soporte a las acciones que se están realizando. Una detección temprana, por ejemplo, monitoreo de los niños y niñas y familias en situaciones de vulnerabilidad para identificar posibles casos de negligencia, apoyo y acompañamiento, ¿verdad? Que esto pues lo hacen de manera práctica a través de situaciones que están ocurriendo en la familia y que ellas pueden aportar. Y incentivan una cultura de denuncia, porque muchas veces los problemas no se resuelven porque nadie los comunica, pero esas son unas de las acciones que realizan los comités de protección contra el trabajo infantil. Y ahora bien, aquí tenemos un caso, por ejemplo, de una respuesta que se puede hacer a través de las acciones del comité. Esta es la historia, ¿verdad?, de María. Y bueno, como verán ustedes, María es una niña de 9 años de edad, la cual estaba pues sufriendo, ¿verdad?, de trabajo infantil en su hogar, en su comunidad, ya que sus padres pues la llevaban, ¿verdad?, a la finca a cortar café. Y no es que cortar café de alguna manera pues sea una actividad peligrosa por naturaleza, más bien es una actividad peligrosa por las condiciones en las que generalmente se realiza la actividad como lo mirábamos ayer. Cortar café no es que sea malo, sino son las condiciones en las que algunas veces se realiza el corte. Además de eso, María pues solo tenía 9 años de edad y según la legislación nacional de Honduras, que contempla las acciones de prevención de trabajo infantil, ningún niño o niña menor de 14 años debería de hacer algún tipo de funciones relacionadas a actividades laborales. También María pues cumplía una jornada completa de trabajo, ¿verdad? Algo que va en contra de la normativa de prevención de trabajo infantil. En este caso entonces pues María año a año, ¿verdad? Se enfrentaba a la dura realidad de que tenía que salir de su centro educativo antes de que finalizara su periodo escolar y regresar mínimamente un mes y medio después de que ya habían iniciado las clases, o sea, hasta que la cosecha de café se terminara. Esta situación, pues, se daba porque su familia se dedicaba a la corta de café y a la recolección del grano. Su padre Antonio, ¿verdad? Pues sacaba dinero prestado durante todo el año a Octavio. Y Octavio, pues, era un productor de café muy reconocido que exigía a sus empleados iniciar el periodo de corta de café desde el mes de octubre y finalizarlo hasta el mes de marzo. Todas las personas que habían quitado dinero a Octavio, pues accedían debido a que le adeudaban el dinero, pues de consumo prácticamente de todo el año y que solo le podían pagar una vez que iniciaba pues la cosecha de café. Pero al iniciar operaciones, un centro de cuidado en la comunidad, María de alguna manera pues deseaba poder jugar como lo hacían los otros niños y niñas en el centro de cuidado. Sin embargo, un miembro del Comité de Protección de la Niñez observó que los padres de María continuaban llevando a la niña a las fincas de café, aunque ya hubiera un centro de cuidado en su comunidad. Y fue ahí donde los miembros del comité se acercaron, ¿verdad?, al padre de María y a su esposa Rosa para concientizarlos sobre los riesgos que enfrentaba María al estar en una finca de café. Al contrario, ¿verdad?, de poderlos beneficiar a través de este servicio. El Comité de Protección contra el Trabajo Infantil también buscó, ¿verdad?, de alguna manera sensibilizar a Octavio, que era el productor que permitía que María fuera a la finca de café, quien sabiendo que podría ser penalizado por las leyes, decidió prohibir el ingreso de los niños y niñas a su finca de café y fue así como María logró entonces llegar al centro de cuidado y convertirse en uno de los niños y niñas felices de la comunidad. Aquí podemos ver entonces claramente las acciones que puede realizar un comité de prevención de trabajo infantil cuando busca pues una mejora significativa en las comunidades, como lo vimos ahora a través de la historia de María. Hasta aquí, espero que hayan estado disfrutando de esta clase y va a ser importante pues que de alguna manera podamos evaluar nuevamente aquellos conocimientos que ustedes han logrado obtener hasta este momento. Entonces, es importante tomar en cuenta también que todos y todas podemos poner nosotros o interponer una denuncia de una situación que está ocurriendo.
No necesariamente tengo que ser miembro de un comité de protección de la niñez para interponer una denuncia. Todos y todas lo podemos hacer ante los entes competentes. ¿Ante quiénes puede hacer esto? Ante la Oficina Municipal de la Niñez, por ejemplo, ante un juzgado, por ejemplo, dentro de mi municipalidad, ante un tomador de decisiones, ante la policía, por ejemplo, ante las líneas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Como el 911 o también la línea 110, por ejemplo, perfectamente pues las pueden interponer para asegurar que sus niños y niñas estén seguros en sus localidades. Ahora sí, va a ser importante entonces que ustedes nuevamente tomen su teléfono y puedan pues escanear este código QR que tienen en su pantalla y contestar las preguntas que a continuación estamos proyectando en su pantalla. Entonces, por acá tienen una serie de preguntas que va a ser importante que cada uno de ustedes pues la puedan ver una vez que se proyecte. Y ahí ustedes van a tener, ¿verdad? Ese link de nuevo en su teléfono para que lo puedan hacer. La primera pregunta nos dice, según lo visto en la clase con la implementación de los espacios seguros, la comunidad busca, y aquí tienen pues ustedes 3 opciones para poderlo ver con base a lo que hemos venido trabajando el día de hoy. Eso nos dice la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice que para promover y crear o administrar de manera sostenible espacios seguros en las comunidades, mínimamente nosotros debemos y nos da 4 opciones para que ustedes puedan seleccionar y puedan pues establecer sus respuestas. Y una tercera pregunta nos dice que son algunas de las formas en las que yo puedo contribuir con la implementación de espacios seguros para la niñez en mi comunidad. Y aquí tenemos 5 opciones que ustedes pueden seleccionar con base a lo que han venido aprendiendo el día de hoy. Agradecerles nuevamente, ¿verdad?, por este espacio de atención que ustedes han permitido el día de hoy. Y bueno, me quedo por acá 5 minutos por si hay pues alguna pregunta o algún comentario con base a la clase que hemos tenido hasta este momento. Licenciado Emerson, muchas gracias por su maravillosa clase, ¿verdad? Sabemos, como hemos mencionado anteriormente, estos temas son muy importantes para el rubro de de la caficultura en nuestro país. Y pues bueno, no solamente para el rubro de la caficultura, ¿verdad? Sino que para nuestro país en general, ya que sabemos que el tema de la niñez hoy en día es un tema sumamente delicado y que de alguna manera nosotros tenemos que cuidar el futuro de nuestro país. Estas personas, estas personitas que en su punto, en algún momento, van a ayudarnos a nosotros a tener un mejor país y que tengamos de alguna manera formas sociales más sostenibles, por decirlo así, que puedan impulsar a nuestros jóvenes, a las personas adultas, pues a tener una mejor formación, ya sea educativa, ya sea moral, etcétera. Licenciado, por acá tenemos una pregunta que nos hacen. Mencionan ellos o nos consultan acerca de cómo se puede capacitar a los padres para que se puedan crear espacios seguros en casa. Sí, active el micrófono, licenciado. Sí, muchas gracias, Nelson. Esa es una muy buena pregunta y partíamos nosotros. Miren, cada entorno familiar es un espacio diferente y los niños se sienten diferentes pues en cada familia porque hay diferentes comportamientos o formas de tratarse dentro de la familia que permite que los niños se sientan seguros o que los niños y niñas se sientan inseguros. Entonces, partiríamos consultándole, por ejemplo, a los padres y madres de familia qué situaciones o actividades que hacen los niños en casa ustedes creen que a ellos les hace sentir bien. Y por ahí entonces es importante que los padres y madres comiencen a fomentar lo que hace sentir bien a sus niños y niñas en casa. Y también preguntar por otro lado qué situaciones de las que hacen los niños y niñas en casa ustedes creen o sienten que ellos no se sienten muy cómodos haciéndolas. Probablemente les van a decir las tareas del hogar. Entonces, si en ese caso surge esa situación, es importante que ustedes le ayuden a abordar y decir, ok, mire, las tareas siempre se hacen con una finalidad, por ejemplo, educativa. Entonces, que los niños sientan que no nos estamos aprovechando de ellos en hacer una actividad X en el hogar, sino que más bien los niños y niñas sientan que están contribuyendo a la familia con una actividad específica que estamos haciendo. Y de esa forma estamos cambiando entonces la percepción que se puede tener de una actividad que de repente los niños no están disfrutando hasta el momento. Esa podría ser un punto de partida, ¿verdad? Para poder interactuar con una familia, consultando acerca de esas situaciones específicas que se tienen en cada familia o en cada hogar.
las respuestas van a ser variadas, como les menciono, de cada familia o de cada niño y niña. Licenciado, una última pregunta. ¿Qué protocolos deben existir en las instituciones que trabajan con infancia para garantizar su seguridad? Muy bien, bueno, los protocolos ya están establecidos y nosotros pues podemos leer, por ejemplo, el convenio 138, ¿verdad? Que tenemos principalmente en la legislación nacional de Honduras, donde ya se establecen cuáles son aquellas acciones y situaciones en las que los niños y las niñas pueden participar, de qué manera lo pueden hacer, cómo esto se puede ver como trabajo infantil o una acción que no representa trabajo infantil, por ejemplo, y también necesitamos, por otra parte, dirigirnos a través de los artículos que ya lo menciona la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Si nosotros y las instancias dan cumplimiento a la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, ahí están comprendidos todos los protocolos de actuación que pueda tener una legislación en cualquier país. ¿Por qué razón? Porque los derechos establecidos o los artículos establecidos en la Convención de los Derechos de la Niñez ya establecen las acciones que los países están haciendo internamente para garantizar el bienestar de los niños y las niñas y evitar la vulneración de los derechos de la niñez. Genial, muchas gracias por las respuestas para sus jóvenes caficultores y todas las personas interesadas en estos maravillosos temas, licenciado Emerson. Bueno, chicos, nosotros hemos llegado al final de esta clase. Sin más que decirles, muchas gracias nuevamente por su valioso tiempo, su valiosa inversión, porque esto es una inversión más que todo para que sigamos cosechando lo que es el conocimiento y la cultura en nuestro país, tanto de temas sociales como el tema de la caficultura, ¿verdad? Que todo esto va de la mano. Y siempre invitándoles, chicos, mañana a la misma hora, no se pierdan, que seguimos con estos maravillosos maestros, con estos maravillosos mentores que nos están hablando acerca de estos temas sociales. Mañana, por ejemplo, tenemos el tema de liderazgo colaborativo, que va a estar muy bueno. Eso, créanme, no se lo pierdan. Eso es algo que es muy interesante. Y bueno. Más que todo, también recordarles que el link de asistencia, pues nosotros lo hemos estado poniendo en el chat. En el caso de que ustedes, pues no lo puedan, no hayan alcanzado a revisar el link de asistencia, incluso tenemos en lo que es YouTube, también tenemos Telegram, también tenemos lo que es Facebook. Las grabaciones de la clase, en caso que no la hayan visto, y justamente abajo de las grabaciones se pueden encontrar el link de asistencia. Así que yo les invito a que por favor no dejen de registrar esa asistencia, porque entonces no vamos a obtenerles el certificado debido que ustedes se merecen. Y bueno, chicos, recordarles, ¿verdad? Mañana siempre a la misma hora. Y pues estamos al tanto, estamos al pendiente. Muchas gracias, saludos cordiales a la distancia. Vamos a dejar al licenciado Emerson que se despida de sus alumnos. Bien, gracias Nelson. Bueno, muchas gracias jóvenes por haber compartido estos 2 días y estar pues muy pendiente, ¿verdad? El desarrollo de la clase, espero hayan aprendido y sobre todo que ese aprendizaje lo puedan poner en práctica a nivel de sus comunidades para mejorar los entornos en los que los niños y las niñas se relacionan y cómo podemos desde las acciones como jóvenes disminuir esos índices de trabajo infantil que actualmente hay. Hoy compartimos algunas iniciativas, estrategias que se pueden ser implementadas en la comunidad que no necesariamente significan una gran inversión en recursos, sino que lo que necesitamos es iniciativa y voluntad para poder contribuir en mejorar esos entornos en los que los niños y las niñas se relacionan. Les invito a que esta formación que han recibido puedan compartirla o replicarla en sus comunidades con los liderazgos comunitarios para ir de alguna manera ya comenzando procesos de sensibilización, ¿verdad? Con su manera de ver y de actuar de la niñez, yo creo que ya con eso hemos logrado bastante, pero como hay muchos jóvenes conectados, pues imagínense que cada uno de ustedes pueda hacer esa contribución con una persona, estaríamos hablando de una representación, según miré por acá, de más de 189 personas, 189 familias que estarían con una perspectiva diferente en relación a lo que es el trabajo infantil. Así que mucho ánimo y muchos éxitos en todas las actividades que puedan emprender en la lucha contra el trabajo infantil. Chicos, nuevamente muchas gracias. Saludos cordiales a la distancia a todos. Nos vemos el día de mañana.